bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un examen. Es de la prueba para la obtención del título de graduado en educación secundaria de las Islas Canarias. Pertenece al ámbito científico-tecnológico y es la parte de matemáticas y corresponde a la convocatoria de mayo de 2018. Muy importante, toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Eso significa que debes coger ahora mismo tu libreta, tu hoja de papel, tu lápiz, tu boli y hacer el examen conmigo. No quedarte mirándome, porque si no eso no te va a aprovechar. Los conceptos necesarios para resolver este examen son los siguientes: fracciones, porcentajes, problema de sistemas de ecuaciones, estudio de una gráfica, función lineal, Pitágoras y área de un trapecio, cálculo del volumen de un cilindro, estadística, más estadística, pero ahora de la parte de porcentajes, y probabilidad. Como veis, un examen muy completo. Y una cosa, antes de empezar, si queréis seguir recibiendo vídeos como este, recordad suscribiros al canal y activad la campanita. Y desde ya os agradecería un like, porque este vídeo me ha costado bastante tiempo hacerlo y eso me motivará a seguir haciendo más vídeos como este. El ejercicio dice lo siguiente: de un depósito que estaba lleno se han sacado 2/3 del total y después 1/5 del total. Sabiendo que aún quedan 400 litros, ¿cuál era la capacidad del depósito? Vamos a resolver el ejercicio. En primer lugar, se calcula la fracción total de líquido que se ha sacado del depósito. Para ello se suman las fracciones extraídas. Ahí tenéis 2/3 más 1/5, que da un total de 13/15. He hecho el mínimo común múltiplo de 3 y de 5, que es 15, como podéis ver. Como se han extraído las 13/15 partes del depósito, quedan en su interior 2/15 partes. Eso lo podemos comprobar matemáticamente, como tenéis en pantalla, restándole a 1, que es el total, la parte extraída, que es 13/15. En total nos quedan 2/15. Por lo tanto, 2/15 del total, al que llamaré X, serán 400 litros. Planteo 2/15 por X igual a 400... y despejo X. El 15 que está dividiendo pasa multiplicando y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo y obtenemos el resultado final. La capacidad del depósito era de 3000 litros. El ejercicio dice lo siguiente: al pagar una factura nos han hecho un descuento del 15% de su importe total y la misma ha quedado reducida a 127,5 euros. ¿Cuál era el importe inicial de la factura? Vamos a resolver el ejercicio. Para calcular el importe inicial podemos utilizar la fórmula general de los aumentos y disminuciones porcentuales. A mí me gusta utilizar esta fórmula porque me vale para muchos tipos de problemas, aunque por supuesto hay otros métodos alternativos. En este caso la fórmula sería la que tenéis en pantalla. Cantidad final igual a cantidad inicial por 1 menos el porcentaje partido 100. Si fuera un aumento, en vez de un signo menos, habría un signo más. Sustituyendo los datos del ejercicio en la fórmula, obtenemos que 127,5, que es la cantidad final que hemos pagado, es igual a X, que es la cantidad antes del descuento, por 1 menos 15 partido 100. Operamos y, como podéis ver, 1 menos 15 partido 100 es 1 menos 0,15. Obtenemos una ecuación de primer grado muy sencilla: 127,5 igual a X por 0,85. El 0,85 lo pasamos dividiendo a 127,5 y obtenemos el resultado final. El importe inicial de la factura, antes del descuento, era de 150 euros. El ejercicio dice lo siguiente: en una oposición se hacen 15 preguntas en total. Cada respuesta correcta puntúa con 2,5 puntos y cada fallida se penaliza con 1 punto. Una persona recibe 20 puntos después de haber contestado las 15 preguntas. ¿Cuántas acertó? Bueno, en este caso vamos a plantear un sistema de ecuaciones y vamos a llamar X al número de respuestas acertadas, que es lo que nos piden, e Y el número de respuestas falladas. Se definen las ecuaciones a partir del enunciado.
En una oposición se hacen 15 preguntas en total. Eso se puede traducir al lenguaje algebraico como x más y igual a 15, ya que el número de respuestas acertadas más el número de respuestas falladas es 15. Por otro lado, nos dicen, una persona recibe 20 puntos después de haber contestado las 15 preguntas. Esta ecuación quedará de la siguiente forma: 2,5 por x, ya que por cada respuesta acertada nos dan 2,5 puntos, menos y, realmente podría haber puesto menos 1 por y, ya que por cada respuesta fallada me quitan un punto, es igual a 20. Pudiendo escribir el sistema de ecuaciones correspondiente al problema de la siguiente forma. Ahí lo tenéis. Y ahora ya, una vez planteado el problema, hay que resolver el sistema de ecuaciones por el método que más os guste: sustitución, igualación o reducción. Yo voy a hacer solo uno de los tres métodos, claro. He elegido el método de sustitución. Para ello voy a despejar y de la primera ecuación, quedándome y igual a 15 menos x, y voy a sustituir la variable y en la segunda ecuación, 2,5x menos y igual a 20, donde pone y, voy a poner 15 menos x tal como tenéis en pantalla. Mucho cuidado aquí, porque hay un signo menos delante del paréntesis. Y eso significa que hay que cambiar el signo de los dos términos que hay en su interior, quedando la ecuación de primer grado y con una incógnita 2,5x menos 15 más x igual a 20. Reordenando los términos, obtenemos 3,5x igual a 35 y, pasando el 3,5 dividiendo al otro lado, obtenemos la solución pedida, que sería que x es igual a 10. Aún así, y a efectos pedagógicos, voy a calcular también la incógnita y. En este caso, y es igual a 15 menos x, tal como habíamos despejado anteriormente, y calculo la y sustituyendo el valor de x por 10, y sería igual a 5. Y ya damos la respuesta al ejercicio. Acertó 10 preguntas, que es lo que me piden, y falló 5 preguntas, que no me lo piden, pero yo, para que veáis la resolución completa del sistema, lo he hecho. El ejercicio dice lo siguiente: 4 trabajadores, Ana, Berta, Carlos y David, que comparten casa, van al mismo centro de trabajo. Observa la gráfica distancia D, situada en el eje vertical, y tiempo T, situada en el eje horizontal de cada uno. Ahí tenéis las gráficas, y si queréis podéis parar el vídeo para observarlas durante un momento. Vamos a continuar el problema. Resolvemos las preguntas que nos piden. ¿Quién ha salido antes? Bueno, pues en este caso observamos que Ana se ha puesto en marcha en el instante inicial para T0, mientras que el resto de compañeros, como podéis ver en la pantalla, han salido más tarde. ¿Quién ha llegado más tarde? Carlos es el que ha llegado más tarde, ya que ha llegado a las 10 unidades de tiempo. Ana y Berta han llegado antes, y David es que parece ser que no ha ido al trabajo, porque no ha llegado al mismo sitio. ¿Quién no ha ido hoy a trabajar? Mira, justo, lo acabo de decir. David no ha ido a trabajar, como se puede ver, ya que solo ha recorrido 3 unidades de distancia, mientras que sus compañeros han recorrido 6. Este parece que se ha quedado a mitad del camino o ha ido a otro sitio. ¿Quién ha ido más rápido? Pues podemos observar que Berta globalmente es la que ha llegado primero. Lo hace a las 8 unidades de tiempo. Por lo tanto, Berta es la que ha ido más rápido. El ejercicio dice lo siguiente: esta tabla muestra las longitudes de unos postes y de sus sombras en un momento determinado. Ahí tenéis la tabla. Se puede ver, lógicamente, que cuanto más largo es el poste, más sombra tiene el poste, claro. Representa la longitud del poste frente a la longitud de la sombra. Bueno, ahí tenéis la gráfica. Básicamente podéis ver en el eje X la longitud del poste, en el eje Y la longitud de la sombra, y ahí podéis ver el gráfico y los puntos que he colocado. Ahí están todos los puntos. Por otro lado, nos piden que escriba la ecuación y que diga cuál es su pendiente. Calculamos la pendiente. La pendiente se calcula como el incremento de y partido el incremento de x. Para poder calcular la pendiente, debo tomar 2 puntos concretos. En mi caso, he tomado el punto 2,5, 6,25, que es el último de todos, y el 0,
1,25, que es el primero de todos. Hacemos la diferencia, 6,25 menos 1,25 dividido 2,5 menos 0,5 y obtenemos la pendiente de esta gráfica, que es 2,5. Nos piden la ecuación de la recta. La ecuación de la recta es y igual a m por x, ya que pasa por el origen de coordenadas. Por lo tanto, la ecuación de la recta es y igual a 2,5x. No tiene ordenada en el origen. O la ordenada en el origen podemos decir que es 0. ¿Qué longitud tendrá la sombra de un poste de 3,5 metros? Pues basta con sustituir en la función que acabamos de obtener. Donde pone x ponemos 3,5 y obtenemos que la longitud de la sombra es 2,5 por 3,5, 8,75 metros. Por otro lado, nos piden qué longitud tiene un poste que arroja una sombra de 3 metros. En este caso sustituimos la y por 3 metros y despejamos el valor de x. En este caso obtendremos un valor de 1,2 metros y daremos la respuesta como siempre. La longitud del poste será de 1,2 metros. El ejercicio dice lo siguiente. Nos han encargado pintar una pared cuyo plano figura a continuación y para hacer el presupuesto necesitamos un dato que no tenemos, la altura de la misma. Las medidas que tenemos son las que veis en pantalla. ¿Cuánto mide la altura de la pared? ¿Cuántos metros cuadrados de pared tendremos que pintar? Vamos a resolver el ejercicio. Para calcular la altura se debe utilizar el teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo que veis ahí de azul en la pantalla. Se puede calcular la base del triángulo, en primer lugar, haciendo la diferencia entre la base mayor y la base menor y dividiendo entre 2. En total podemos ver que son 6 metros. Y una vez tenemos esa base ya podemos aplicar el teorema de Pitágoras. He separado el triángulo rectángulo para que se vea mejor. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Pero cuando tenemos que despejar un cateto, escribimos cateto 1 al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado menos cateto 2 al cuadrado. Sustituimos y nos queda la ecuación x al cuadrado es igual a 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Operamos y podemos ver que x al cuadrado es igual a 100 menos 36 igual a 64. La raíz cuadrada de 64 son 8, por lo tanto ya puedo contestar que la altura de este trapecio es de 8 metros. Por otro lado, para calcular el área del trapecio utilizamos una fórmula que tenéis que conocer de memoria. Esto hay que estudiarlo. El área del trapecio es la base mayor más la base menor entre paréntesis por la altura partido entre 2. Sustituimos los datos que tenemos en el enunciado, 24 más 12, que son las dos bases, por 8, que es la altura que acabamos de calcular, dividido entre 2. Operando, obtenemos la solución. El área que hay que pintar es de 144 metros cuadrados. El ejercicio dice lo siguiente. ¿Cuántos litros de agua caben en este depósito? Utiliza 3,14 como el valor de pi. Bueno, como veis es un depósito un poco curioso. Observamos que el depósito está formado por un cilindro de 4 metros de altura, que es el que está en la parte de abajo, y la mitad de otro cilindro de también 4 metros de altura, pero que está sobre el cilindro que hemos dicho primero. Entonces vamos a calcular en primer lugar el volumen del primer cilindro. El volumen de un cilindro, hay que saber de memoria esta fórmula, pi por el radio al cuadrado por la altura. Siendo el radio 2,5 metros, la mitad del diámetro, como podéis ver, y la altura 4 metros. Sustituimos los datos y nos queda que el volumen es igual a 3,14 por 2,5 al cuadrado por 4. Si hacéis esta operación, que debéis hacerla, llegaréis al resultado de que el volumen de ese primer cilindro es 78,5 metros cúbicos. El volumen del segundo cilindro, como podéis ver por el dibujo, es justo la mitad. Por lo tanto, dividiremos entre 2 y obtenemos que el volumen de ese segundo cilindro es 39,25 metros cúbicos. El volumen total es la suma de ambos volúmenes, que como podéis ver en la pantalla, y no dejéis de hacer esto en vuestra libreta, son 117,75 metros cúbicos.
Pero cuidado, el problema no ha terminado, ya que nos piden cuántos litros, no cuántos metros cúbicos. Tenemos que calcular los litros. Tenemos que recordar aquí que un litro es igual a un decímetro cúbico. Por lo tanto, vamos a transformar las unidades. 117,75 metros cúbicos, hacemos el factor de conversión correspondiente. Un metro cúbico, que es la unidad que tenemos, lo ponemos abajo, y 1000 decímetros cúbicos, que es la unidad que queremos obtener, lo ponemos arriba. Hacemos el factor de conversión y obtenemos un total de 117.750 litros de volumen del depósito. El ejercicio dice lo siguiente. Hemos recibido en el almacén 100 cajas de vasos. Comprobamos las mismas para averiguar cuántos vasos se han roto en el transporte y estos son los resultados. Como podéis ver, hay 50 cajas con 0 vasos rotos, 30 cajas con un vaso roto, 10 cajas con 2 vasos rotos, 5 cajas con 3 vasos rotos y 5 cajas con 4 vasos rotos. Nos piden que calculemos el número medio de vasos rotos por caja y la moda de la distribución. Y en el apartado B, representa los datos en un gráfico que te parezca adecuado. Vamos a resolver el ejercicio. En primer lugar, vamos a calcular una columna adicional, que es xi por fi, es decir, el valor de la variable por el de la frecuencia. Como podéis ver en pantalla, ahí lo hemos hecho ya. No dejéis de hacer esto en vuestra libreta. 0 por 50 es 0, como podéis ver, 1 por 30, 30, 2 por 10, 20, 3 por 5, 15 y 4 por 5, 20. Y ahí obtenemos ya el número total de vasos rotos, que es lo que representa la columna xi por fi. Sumamos los totales y aplicamos la fórmula correspondiente a la media aritmética. La fórmula hay que escribirla. Primero la fórmula y luego el resultado. La media es igual a la suma de la columna xi por fi partido el número total de datos y ahí obtenemos el resultado. La media de vasos rotos es 0,85. Por otro lado nos piden la moda. La moda es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. En este caso podemos observar que la moda es 0, ya que es el que tiene mayor frecuencia, 50. En el apartado B nos piden: representa los datos en un gráfico que te parezca adecuado. Ahí tenemos la tabla con los datos y por ser una variable discreta, el gráfico más conveniente es el diagrama de barras. En el eje X se pondrá el número de vasos rotos, variable, y en el eje Y el número de cajas, la frecuencia absoluta. Ahí tenéis ya los ejes, número de cajas, número de vasos rotos, y ahí ponemos la escala, sobre todo en el eje Y, de 10 en 10. Si hacemos la escala de 1 en 1 nos quedaría una gráfica muy grande. En el eje X pues ponemos las variables cuantitativas discretas, 0, 1, 2, 3 y 4. Lógicamente, la primera barra corresponde a x0 y llega hasta 50, que es la frecuencia. La segunda barra que vamos a dibujar es en x igual a 1 y llega solo hasta 30. Y así sucesivamente. Esto tratad de hacerlo en el examen con una regla para que quede más o menos limpio y no sea un gráfico demasiado chapucero. Y ahí tenéis en pantalla el diagrama de barras dibujado de forma completa. El ejercicio dice lo siguiente: se ha hecho una encuesta para saber con qué regularidad se lee el periódico en una ciudad. Ahí tenéis la tabla con los resultados de la encuesta. Podéis observar que hay un hueco. En primer lugar, por lo tanto, nos van a pedir que completemos la tabla y luego nos dicen, si hubo 145 personas que respondieron nunca, ¿a cuántas personas se encuestó? Vamos a resolver el ejercicio. La suma total de los porcentajes debe ser igual a 100. Por lo tanto, sumamos todos los porcentajes y nos sale 88,4%. De manera que se calcula el porcentaje que falta hasta llegar al 100%, restando. 100 menos 88,4 es igual a 11,6%. Y ya podemos completar la tabla. El número de personas que nunca lee el periódico en una ciudad es 11,6%. Por otro lado, el número total de personas lo podemos calcular a partir de la definición de porcentaje. Porcentaje, en este caso, como nos dan el dato de personas que nunca responden el periódico, será igual al número de personas que contestan nunca partido el número de personas encuestadas por 100. La incógnita es el número de personas encuestadas, por eso le vamos a llamar X.
11,6 es igual a 145 partido x por 100. Esto es una ecuación que tenemos que despejar. X será igual a 145 partido 11,6 por 100. Si os fijáis, he intercambiado la X por el 11,6. Obtenemos el resultado final. En total se encuestaron a 1.250 personas. El ejercicio dice lo siguiente. En una reunión de una Asamblea Internacional de Trabajadores hay 50 europeos, 54 africanos, 35 americanos, 48 asiáticos y 13 oceánicos. Si se elige al azar a su portavoz, ¿qué probabilidad hay de que sea europeo o americano? ¿Qué probabilidad hay de que no sea asiático? Vamos a resolver el ejercicio. En este caso, tenemos que utilizar la regla de Laplace. Es decir, la probabilidad de un suceso es igual al número de casos favorables partido el número de casos totales. Para responder a la primera pregunta, ¿qué probabilidad hay de que sea europeo o americano? Aplicaremos la regla. En el numerador, los casos favorables serán la suma de los trabajadores europeos y americanos, 50 más 35. Y en el denominador, los casos totales, la suma de todos los trabajadores. Podéis ver que el resultado es 85 entre 200, que al ser simplificada la fracción nos da 17/40. Y ese es el resultado que vamos a dar. La probabilidad que hay de que un trabajador sea europeo o americano es 17/40. En cuanto a la probabilidad de que no sea asiático, aplicamos la misma regla, solo que ahora vamos a sumar todos los trabajadores excepto los asiáticos. Obtenemos el resultado que podéis ver en pantalla. La probabilidad de que salga portavoz un trabajador que no sea asiático es 19/25. Y hasta aquí ha llegado el examen de hoy. Como veis, un examen muy completo que toca muchísimos temas de las matemáticas. Me parece súper interesante no solo para los que os vais a presentar en Canarias, sino en cualquier parte de España. Os agradecería que le dierais un like al vídeo porque me ha costado un buen rato terminarlo. Y si queréis seguir recibiendo vídeos como este, suscribíos al canal y activad la campanita. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.